Muy buenos días. Amigos, este podcast del Dr. Puig es realmente un viaje profundo hacia el entendimiento de cómo las palabras, algo tan común en nuestra vida diaria, tienen un impacto mucho más grande del que imaginamos. Cuando habla de la influencia que las palabras tienen sobre nuestra mente y emociones, me hizo pensar en lo poderoso que es lo que decimos, tanto a los demás como a nosotros mismos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que dices a tu propio cerebro cada vez que hablas? Creo que al final, las palabras no solo construyen nuestra realidad, sino que también modelan nuestra percepción y estado de ánimo. Es fascinante cómo algo tan simple puede tener efectos tan profundos. Y sin más preámbulos, demos inicio a este maravilloso podcast. Me gustaría que hablase usted de la importancia de las palabras, del lenguaje y de cómo un tipo de lenguaje nos lleva en una dirección y otro tipo de lenguaje nos lleva en otra. Y si hemos aprendido a comunicarnos tal vez de una manera que debamos desaprender. Creo que el lenguaje es algo que todos o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene. Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza algo que es absolutamente profundo, que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que, en el fondo nos llevan a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y están afectando a los demás. De hecho, se han hecho estudios, en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos, se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como, o expresiones como no hay salida, túnel, desesperanza, angustia, etc. La simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el denominado eustrés por el profesor Hans Selye, sino el distrés, el que nos deteriora. Entonces, la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza: es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora.
eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de preparar y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera. Es decir, nuestro lenguaje, nuestras expresiones tienen también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos impulsa y ese lenguaje que nos anula. De locos, doctor. Creo que lo ha explicado de una manera perfecta. Amigos, las palabras no solo afectan lo que los demás perciben de nosotros, sino también cómo influyen directamente en nuestra autopercepción. Al hablar con nosotros mismos de manera negativa, estamos literalmente creando esa realidad. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos con pensamientos y frases como no puedo, no soy capaz o esto es demasiado para mí? Es increíble lo que puede cambiar nuestra vida si comenzamos a sustituir esos pensamientos limitantes por otros más empoderadores. Clave está en ser conscientes de lo que decimos y en cómo cambiamos nuestro diálogo interno. Continuemos. Quisiera hilarlo con una herramienta que utilizaban los estoicos, y era la de no hacer juicios de valor. Séneca decía, si tu barco naufraga, no digas, oh, soy un desgraciado, di, mi barco ha naufragado. Y creo que este tipo de enseñanzas se perdieron por el camino y son ahora mismo rescatadas por gente como usted, y por eso creo que debe reconocerse. Así que gracias de nuevo. Bueno, Séneca está en un nivel verdaderamente elevado. Muchas gracias por esa comparación que desde luego no hace justicia a Séneca. Vamos a ver. Los estoicos, la escuela de los estoicos fue, desde mi punto de vista, uno de los grupos de filósofos que mejor entendieron ciertas cosas. Y el lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad descriptiva y tiene la capacidad generativa. Cuando Séneca, el gran cordobés, dice el barco se está hundiendo, está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Cuando Séneca dice soy un desgraciado, está haciendo una evaluación, una interpretación sobre lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos reos, esclavos de nuestras interpretaciones. Si él hace esa reflexión, mi barco se está hundiendo, su mente se mantiene tranquila, su mente se mantiene en el modo de exploración. Pero si dice qué desgraciado soy, pasan fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. La parte que le va a dar, la parte del cerebro que le va a permitir encontrar opciones para sobrevivir, por ejemplo, un tablón flotando, una vela por ahí que pueda servir en el futuro, quién sabe. Esa parte, si el lenguaje es descriptivo, esa parte va a funcionar bien y va a poder encontrar recursos que le van a ayudar o le van a dar más posibilidades de no ahogarse. Pero si él dice soy un desgraciado, las áreas del cerebro, que son las áreas prefrontales, que son precisamente las que le tienen que enseñar cómo salir de ahí, se ven bloqueadas. Y él favorece el ahogarse, es decir, de alguna manera su creación lingüística está generando la percepción que él tiene y los resultados que se obtienen como consecuencia de esa percepción. ¿Quiere eso decir que el lenguaje solo sirve para describir? No. El lenguaje sirve para describir y el lenguaje tiene que servirnos para crear una realidad mental que aumente nuestras posibilidades y no las reduzca. Por ejemplo, si en ese mismo naufragio yo me pregunto ¿por qué he tenido que naufragar yo? Eso me hunde en un pozo de desánimo, en un pozo de desesperanza. No hay un porqué. Hay gente buena que va por el mar y naufraga, y va en barcos que son barcos buenos y naufragan.
Muchas veces no hay un porqué. Pero si yo cambio la pregunta y digo, ¿para qué? ¿Para qué he naufragado? Estoy cambiando la desesperanza por la apertura al misterio. Hay un para qué. Hay una razón que se me escapa, pero que le da sentido. Entonces, en lugar de ver la prueba como un castigo, la veo como una lección necesaria de aprender. Y ahí es cuando el ser humano crece. ¿Qué ocurre? Que como nuestra mente tiene una patología, por eso se llama la mente condicionada, la mente egoica, su tendencia natural no es a buscar una interpretación que nos abra posibilidades, sino todo lo contrario, a hundirnos, a hacernos sentirnos pequeños, a encogernos, a replegarnos en nosotros mismos. Por eso, tanto la escuela de los estoicos como otras escuelas hablan de la importancia de entrenarse. El propio Séneca tiene una frase muy conocida, que es: no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles, las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Este hombre le dio totalmente la vuelta a la cuestión, es decir, las cosas no nos dan miedo porque sean difíciles, pero nuestra interpretación genera tales niveles de miedo que ese miedo es lo que hace que sean difíciles. Lo que no nos hemos dado cuenta todavía es de un factor elemental. Elemental, pero claro, nada fácil de ver. Las emociones no son reacciones, son creaciones. Si yo veo una emoción como una reacción, ¿qué le voy a hacer? Eso es como un reflejo condicionado. Me dan con un martillo en la rodilla y estiro la pierna. Pero si yo soy consciente de que estoy creando constantemente mis emociones, entonces me pregunto qué tengo que hacer o qué necesito hacer para crear unas emociones diferentes. Brutal. Doctor, hemos hablado de la importancia del lenguaje y algo que usted habla muchas veces en sus libros, en sus conferencias, es sobre la humildad. Y yo le pregunto, si necesitamos vernos mejor, si necesitamos crecer tanto, ¿cómo encontramos el equilibrio entre humildad y ambición? Porque nosotros nos movemos lingüísticamente en el mundo de lo uno o lo otro. Y hay que moverse en el mundo de lo uno y lo otro. Vamos a hablar de lo que es la ambición, vamos a separarlo de lo que es la avaricia, y vamos a hablar de lo que es la humildad, y vamos a separarlo de lo que es la modestia. La ambición es el anhelo por crecer, es el anhelo por mejorar, es el anhelo por superarse. Un anhelo que abre los brazos a todo el mundo. La avaricia solo me abre los brazos a mí. Yo soy el único que quiero crecer, soy el único que tiene que mejorar, soy el único que puede avanzar. Esa es la diferencia. La diferencia entre la ambición y la avaricia, como al menos yo lo contemplo, es que la ambición para nada ve a los demás como rivales. Les ve como compañeros de juego. Mientras que la avaricia ve a los demás como rivales. Con lo cual siempre hay un enfrentamiento. Vamos a hablar ahora de la humildad. Hay dos niveles de humildad desde mi experiencia. La humildad aparente y la humildad real. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. A mí que me va a enseñar. A mí que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. ¿Qué es el de la ignorancia? Entonces la humildad es abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. De hecho, si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a uno de los, probablemente el gran padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo, Sócrates podía haber tomado muchas disposiciones. La primera disposición es la más tentadora, dejarse halagar, convertirse en un ídolo de la sociedad ateniense en la época. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad y murió defendiendo la verdad, dijo: solo sé que no sé nada
y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de parcelas profundas en el inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que para mí la apertura a la humildad es igual a la apertura a la verdad. Bueno amigos, gracias por escucharnos en esta mañana. Quiero decirles que las palabras no solo reflejan quiénes somos, sino que también pueden transformar lo que seremos. Es un recordatorio poderoso de que tenemos en nuestras manos una herramienta increíble para cambiar nuestra vida. Como él dice, si somos capaces de elegir nuestras palabras con más conciencia y amor, no solo mejoramos nuestra comunicación, sino que también creamos una nueva realidad para nosotros y los demás. Este podcast no solo nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras, sino también a tomar acción para ser más cuidadosos y conscientes con lo que decimos. Nos vemos en un próximo episodio. Suscríbete, dale me gusta y compártenos tus enseñanzas y aprendizajes. Nos vemos en el próximo episodio.